evolución de la contabilidad en Colombia y vamos a arrancar por aquí, en eso que tiene que ver con la historia de la contabilidad. De acuerdo a reportes históricos, pues la contabilidad obviamente tiene su origen desde el momento en que el hombre inicia con los procedimientos de escritura y también dentro del proceso del manejo de los números. Estamos hablando por allá del año 6000 antes de Cristo. Existe evidencia de que, por ejemplo, en Babilonia, por allá hacia el año 5200 antes de Cristo, había un templo importantísimo en Babilonia que era el Templo Rojo, donde se hacía, era como el centro comercial. Los que hayan de pronto estudiado desde algún punto de vista bíblico el tema de Babilonia, pues Babilonia fue un imperio. Y los que vieron historia por allá en bachillerato recordarán de los jardines colgantes de Babilonia. Era un territorio que tenía una importancia comercial, tenía un desarrollo científico y del conocimiento pues muy avanzado para su época. Por allá en el 3600 inclusive se llevaban registros de ingresos y de gastos. Entonces era un proceso de cómo llevar un control, una organización, un manejo a los recursos que se tenían. Y ustedes recordarán que para esa época, pues, una de las maneras de expandirse era a través de las conquistas. Y cuando se conquistaba a un territorio que se le imponía como obligación. Unos impuestos. Impuestos, ¿cierto? Entonces, había alguien que tenía que recaudar, hacerle el seguimiento a todo ese recaudo de impuestos porque se era casi que implacable con aquellas personas o aquellas tribus que no cumplían con lo que les competía con el tema del impuesto. Tenemos también por allá en el año 5000 que en Grecia, pues obviamente Grecia fue un centro de el pensamiento de la humanidad y yo creo que muchos hemos conocido que muchas de las palabras que nosotros tenemos hoy en día tienen su origen en vocablos de griegos. Entonces esos griegos tenían unas leyes donde se le imponía a los comerciantes la obligación de llevar determinados libros para anotar allí las operaciones comerciales. Entonces estamos hablando del año 5000 antes de Cristo para que veamos qué tan antiguo puede ser ese proceso de llevar un control sobre las cosas que poseemos. Por allá en el año 3623, otro de los grandes imperios, el Egipto, pues los faraones tenían escribanos que anotaban las entradas, los gastos del soberano y algo que aún no nos explicamos es cuál debió ser la metodología, la ingeniería, los procesos, el control, la planeación, la dirección para llevar a cabo la construcción de las pirámides de Egipto. Difícilmente con la tecnología que hay recientemente pues se podría llegar a generar esas obras tan majestuosas. Entonces si uno se lleva ya a esa época donde no había toda la tecnología, todas las herramientas, aún todo el conocimiento, ¿cómo fue posible? ¿Qué metodologías utilizarían ellos para poder llevar a cabo esas grandes obras, esas grandes maravillas? También tenemos nuevamente en Babilonia, por allá el año 2100, un emperador supremamente reconocido y todos habremos escuchado el famoso Código de Hammurabi, que era como la primera constitución que existía,
donde se recogían una serie de normas de leyes en todos los aspectos, en familia, en negocios, en Estado, y cómo no, también había una buena práctica contable. Estamos hablando del año 2000 antes de Cristo. Por allá en el año 1157, ya después de Cristo, que estamos hablando de la Edad Media, entonces aparece este señor, Ansaldus Boilardus, un notario genovés que fue el primero que hizo una repartición de utilidades o beneficios de una asociación comercial. Y casi que para él, casi que emitir ese juicio, pues lo que hizo fue muy someramente lo que nosotros conocemos hoy en día como un estado de resultados, es decir, él determinó unos ingresos, unos posibles gastos y definió lo que quedaba y pues ese saldo que quedaba fue lo que él repartió. Por allá en el año 1211 después de Cristo, entonces en Florencia aparece un franciscano, Francesco Datini, que dio origen a lo que se llama el debe y el haber, el manejo de las cuentas T, a partir de un razonamiento lógico pues que tenía él para su época, obviamente estaba muy avanzado y aún todavía los contadores hacen uso de ese esquema y esa lógica para llevar sus cuentas. Hasta que en el siglo XVIII aparece Fray Luca Pacioli, que es considerado el padre de la contabilidad, porque fue el primero en hacer uso del concepto de la doble partida, que es el eje principal de todo lo que tiene que ver con la contabilidad. Y adicional a eso, pues él planteaba la necesidad de la teneduría de libros, porque todos sabemos por qué llevamos una contabilidad, por la misma razón por la que nosotros llevamos una agenda, porque nuestra memoria pues a veces nos falla, a veces nos traiciona y no es bueno, no es sano apelar a la memoria en muchos casos. Y frente a esto yo doy una anécdota, uno de los primeros jefes que yo tuve y que era de esos jefes que te formaban en lo profesional, cada vez que lo llevaba uno a una reunión, lo primero que le preguntaba, ¿lleva con qué anotar? Para que pueda usted tomar apuntes en la reunión, porque en el momento pues usted todo lo entiende, pero cuando pasa el tiempo, pues ya uno no entiende. Si a veces anotando, tomando notas uno, después de un tiempo uno dice, bueno, ¿yo qué fue lo que escribí aquí? Y a veces se le complica a uno cómo ordenar lógicamente o relacionar las ideas. Entonces, Fray Luca Pacioli, el padre de la contabilidad. Ya en el siglo XIX, pues ya se ha pasado la revolución industrial, ya se da un gran desarrollo, ya las sociedades comerciales pues se desarrollan, crecen, se diversifican y el comercio pues tiene un desarrollo importante, entonces la contabilidad no se puede quedar allí y aparece el tema de los accionistas, aparecen las acciones, aparecen las inversiones, se da todo un desarrollo de lo que es el estudio de las finanzas. Entonces se hace la exigencia de los estados financieros. Y les pregunto, ¿quién creen ustedes que es el principal exigente de esos estados financieros? ¿A los comerciantes? La Contraloría, profe. El Estado, ¿cierto? Porque las empresas rinden impuestos ¿a partir de qué? De su movimiento económico. De las utilidades. De las utilidades, ¿cierto? Y pues para yo poder tener claridad sobre las utilidades, pues tengo que tener un ejercicio financiero, tengo que tener una información, unas cuentas, unos estados financieros lo suficientemente claros para poder rendir esas cuentas.
¿Cuál han escuchado ustedes que ha sido la noticia bomba en Colombia que guarde relativamente relación con este tema de las últimas 2 semanas? Lo de Nicolás Petro. Para hacer renta. Una empresa que impactó casi que a Latinoamérica. Odebrecht. Odebrecht. Entonces uno mira y el ruido es los sobornos. Pero ¿cómo tuvieron que llevar ellos la contabilidad? ¿Qué manipulaciones tuvieron que hacer en la contabilidad para que no fuera tan evidente ese reflejo? Porque eso lo descubrieron casi que fue de chiripa, con el cuento de un juez o un fiscal allá en Brasil que se metió a allanar allá un lavadero de vehículos y se encontró con semejante situación. Si no hubiese eso de casualidad, pues eso seguiríamos y nadie se daba cuenta. De ahí la importancia de la fidelidad de los estados financieros. Mañana nos adentraremos y veremos un caso de lo que tiene que ver eso con lo que es el fraude contable. Y mañana nos daremos a la tarea de ver un caso mundial y un caso en Colombia de la importancia de lo que tiene que ver la contabilidad. ¿Preguntas hasta aquí?